La manipulación es un método sigiloso de control que busca dominarte sin que lo notes. Se desliza entre la verdad y la mentira, tejiendo hilos invisibles para confundirte y despojarte del control sobre tus decisiones. Es una herramienta usada por quienes buscan poder, explotando las debilidades de los demás, y lo hacen de manera tan sutil que a menudo la víctima no se da cuenta hasta que ya está atrapada en la red de confusión y dependencia. El manipulador no siempre es fácil de identificar. Puede ser una pareja, un amigo, un jefe o un familiar que usa promesas vacías, información abrumadora o palabras que minimizan tus emociones. Este tipo de manipulación se manifiesta de muchas maneras, desde promesas que nunca se cumplen hasta miradas de desdén que reducen tus logros, o cambios de tema abruptos que te dejan sin la posibilidad de expresar lo que realmente piensas. A veces, la manipulación es tan sutil que ni siquiera puedes señalar un momento específico en el que comenzaste a sentirte menospreciado o confundido, pero sus efectos se acumulan hasta que ya no puedes ignorarlos. Hoy vamos a iluminar la oscuridad de estas estrategias, a romper el hechizo del manipulador y a tomar de vuelta el poder sobre nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra libertad. Antes de empezar, me gustaría que apoyaseis el canal si os gusta este tipo de contenido. Es la manera de que YouTube sepa que os aporta valor y lo comparta con más gente. Continuamos. 1. Gaslighting. La manipulación conocida como gaslighting es una de las formas más sutiles y devastadoras de control psicológico, una especie de veneno invisible que se filtra en tu mente y te hace dudar de lo que antes dabas por cierto. Imagina que te encuentras en una habitación oscura y que la única luz proviene de una vela parpadeante. Cada vez que intentas moverte hacia la luz, una mano invisible la apaga por un momento, dejándote desorientado y con dudas sobre si realmente estaba ahí en primer lugar. Eso es lo que siente una víctima de gaslighting, una constante pérdida de claridad y una duda creciente que se convierte en su realidad cotidiana. El término proviene de una obra de teatro de la década de 1930, donde un esposo manipulador altera la realidad de su esposa, haciendo parpadear las luces de gas de la casa. Cuando la mujer se atreve a cuestionar lo que está sucediendo, él le asegura que está imaginándolo todo. Con el tiempo, ella comienza a cuestionar no solo las luces, sino también su propia cordura. En la vida real, el gaslighting funciona de la misma manera. La persona manipuladora siembra dudas en la mente de la víctima, minando su confianza en sus propios pensamientos, recuerdos y percepciones. Al principio, el gaslighting puede ser casi imperceptible. Puede comenzar con pequeños comentarios que te hacen dudar de lo que viste o escuchaste. Tal vez mencionas un incidente que te molestó, y la respuesta que recibes es: «Eso nunca ocurrió, te lo estás inventando», o «Estás siendo demasiado sensible». En ese momento, podrías sentir una chispa de duda, una inquietud que te hace preguntarte si, tal vez, estás exagerando. La manipulación comienza a tener efecto cuando esa chispa de duda se convierte en una llama constante de incertidumbre. Con el tiempo, el manipulador intensifica sus tácticas. Lo que antes eran sutiles sugerencias se transforman en declaraciones firmes de que tus recuerdos están equivocados, que tu juicio no es confiable, y que ellos, por supuesto, son los únicos que pueden ofrecerte la verdad. Pueden decir cosas como: «Sabes que tu memoria siempre ha sido mala», o «No sé cómo puedes pensar eso, claramente no estás bien». Este tipo de comentarios, repetidos constantemente, erosionan tu confianza en ti mismo, como el agua que lentamente desgasta una roca. En el punto culminante del gaslighting, la víctima se encuentra completamente atrapada en la narrativa del manipulador. Ya no confía en sus propias experiencias, duda de lo que siente, de lo que ve y, finalmente, de quién es. La persona que alguna vez tuvo seguridad en sí misma ahora se encuentra perdida, dependiendo de la versión de la realidad que le presenta el manipulador. Esta dependencia emocional es precisamente el objetivo del gaslighting: ejercer un control total sobre la víctima, asegurándose de que nunca se atreva a cuestionar, desafiar
o incluso alejarse. La fuerza del gaslighting radica en su capacidad de aislar. Al desconectarte de tu propia percepción de la realidad, el manipulador logra que te sientas solo, inseguro y necesitado. Sin la confianza en tu capacidad de juzgar, es fácil quedar atrapado en una espiral de dependencia, en la que solo buscas la aprobación de la persona que está causando tu sufrimiento. Y así, poco a poco, la llama de la vela, que alguna vez te guiaba, parece desvanecerse, dejándote a oscuras. Reconocer el gaslighting es el primer paso para romper su hechizo. Implica desafiar esas dudas que han sido sembradas y buscar apoyo en amigos o familiares que puedan ayudarte a ver las cosas con mayor claridad. Implica también recordar que tus emociones y percepciones son válidas y que nadie tiene derecho a hacerte dudar de tu propia realidad. Aunque escapar de la oscuridad del gaslighting es difícil, con la ayuda adecuada, la luz de la vela puede volver a encenderse, brillando más fuerte y clara que nunca. Segundo, chantaje emocional. El chantaje emocional es una forma insidiosa de manipulación que se basa en el poder de las emociones humanas. Es una estrategia que, a diferencia de otras formas más evidentes de manipulación, se esconde tras el disfraz del afecto, el amor o la preocupación. Aquí no se busca simplemente un control superficial, sino un dominio profundo que penetra en los rincones más vulnerables del corazón y la mente. Imagina a alguien que sostiene un lazo invisible atado a tu corazón, y cada vez que intentas hacer algo por ti mismo, ese lazo se tensa, creando una sensación de culpa, miedo o responsabilidad que te paraliza. El chantaje emocional comienza con un gesto que puede parecer genuino. Una mirada triste, un suspiro prolongado, una frase aparentemente inofensiva como «no sé qué haría sin ti». Estos actos, al principio, pueden parecer gestos de amor o de dependencia emocional saludable. Sin embargo, con el tiempo, la repetición constante y la escalada de estas acciones revelan su verdadero propósito: hacer que la víctima se sienta responsable de la felicidad y el bienestar del manipulador. Una de las formas más comunes de chantaje emocional es el uso de la culpa. Imagina a alguien que constantemente te recuerda todo lo que ha hecho por ti, enfatizando cómo te sacrificó su tiempo y energía, insinuando que nunca podrías compensarlo. Cada vez que quieres tomar una decisión que te beneficie o que no se alinea con lo que ellos quieren, ellos reaccionan recordándote todo lo que has recibido de ellos, insinuando que les debes algo. La culpa se convierte en una especie de cadena que ata tus acciones a las expectativas del manipulador, haciendo que te sientas obligado a complacerlos, incluso si va en contra de tu bienestar. El miedo también es una herramienta poderosa en el chantaje emocional. Un manipulador puede amenazar, a veces de manera implícita, con dejar de amarte, abandonarte o incluso herirse a sí mismo, si no haces lo que él o ella quiere. Estas amenazas, aunque no siempre se expresen de manera directa, crean una atmósfera de miedo constante que impide que la víctima actúe libremente. La persona sometida a este tipo de manipulación siente que cualquier decisión que tome podría desencadenar consecuencias devastadoras, lo que la lleva a conformarse y a ceder ante las demandas del manipulador. La recompensa también juega un papel crucial en el chantaje emocional. Tras cada acto de obediencia, el manipulador ofrece pequeñas dosis de afecto, haciendo que la víctima se sienta querida y valorada. Esta gratificación condicional crea una especie de ciclo de adicción emocional, donde la víctima se esfuerza constantemente por recibir esos momentos de afecto. El problema es que estas recompensas son fugaces y siempre están atadas a condiciones. Cada vez que la persona manipulada intenta hacer algo por su cuenta, el manipulador retira ese amor como castigo, reforzando la idea de que la única manera de sentirse amado es cediendo y complaciendo. El chantaje emocional es especialmente destructivo, porque explota lo que más valoramos: nuestras relaciones cercanas y nuestros sentimientos hacia los seres queridos. Una madre que dice: «Si realmente me quisieras, harías esto por mí». O una pareja que insiste en que, si no haces lo que te pido, claramente no te importo, están utilizando el afecto como arma.
Esta forma de manipulación transforma el amor en una moneda de cambio, haciendo que la víctima sienta que su valor depende únicamente de su capacidad para complacer a la otra persona. Salir de una situación de chantaje emocional no es fácil. Requiere reconocer que el amor genuino no debe venir con condiciones, y que nadie debería sentir miedo o culpa para ganarse el afecto de otro. También implica establecer límites claros y tener el valor de enfrentar la posible reacción negativa del manipulador. Con apoyo y tiempo, es posible recuperar el control de tus emociones y darte cuenta de que mereces relaciones basadas en el respeto y la libertad, no en la manipulación y el miedo. Tercera, victimización. La victimización es una forma de manipulación donde alguien finge ser la víctima para evitar asumir la responsabilidad y desviar la atención de sus propios errores o comportamientos. Esta táctica permite al manipulador evitar enfrentar el problema directamente, aprovechándose de la empatía y compasión de los demás para obtener lo que quiere. Imagina una obra de teatro donde el manipulador se pone la máscara de la víctima cada vez que algo no sale como quiere. De repente, el conflicto ya no trata sobre lo que realmente ocurrió, sino sobre cómo la persona manipuladora se siente injustamente tratada. El manipulador que usa la victimización siempre está dispuesto a mostrar cómo las circunstancias lo han perjudicado o cómo las acciones de los demás lo han afectado negativamente. A primera vista, este enfoque puede parecer inofensivo, pero desvía la atención de cualquier crítica legítima y la redirige hacia sus propios sufrimientos. Por ejemplo, si alguien lo confronta por un comportamiento egoísta, rápidamente convierte la conversación en un relato sobre cómo siempre intenta ayudar a los demás y lo poco que se le aprecia. De esta manera, la persona que lo confronta pasa de ser un crítico legítimo a ser vista como un agresor que no entiende los sacrificios del manipulador. Una de las razones por las que la victimización funciona tan bien como una herramienta de manipulación es porque despierta una respuesta emocional en las personas que rodean al manipulador. Cuando alguien parece estar sufriendo o siendo tratado injustamente, es natural sentir empatía y querer ayudar. El manipulador sabe esto y lo utiliza para controlar a los demás, haciendo que su sufrimiento sea una herramienta poderosa para influir en quienes lo rodean. Este tipo de manipulación es especialmente efectiva en relaciones cercanas, donde el vínculo emocional es fuerte y las personas están dispuestas a hacer sacrificios por aquellos que aman. Otra táctica común de la victimización es exagerar o incluso inventar problemas personales para justificar comportamientos cuestionables. Imagina que un compañero de trabajo es repetidamente irresponsable con sus tareas, y cuando se le confronta, en lugar de asumir la responsabilidad, comienza a hablar de cómo ha estado lidiando con problemas en casa, dificultades de salud o lo abrumado que se siente. Aunque todos enfrentamos momentos difíciles, el manipulador usa estas situaciones como una excusa constante, haciendo que los demás se sientan culpables por exigirle responsabilidad. A menudo, la victimización viene acompañada de un lenguaje cargado de autocompasión y desesperanza, con frases como «¿Por qué siempre me pasa esto a mí?» o «Nadie entiende por lo que estoy pasando». Estas expresiones no solo buscan ganar la simpatía de los demás, sino que también tienen el objetivo de hacer que la persona parezca irreprochable. Cualquier intento de hacerle ver su responsabilidad se percibe entonces como un ataque injusto. El ciclo de la victimización puede ser muy difícil de romper porque las personas que sufren este tipo de manipulación no solo terminan cargando con las emociones del manipulador, sino que también empiezan a dudar de su propia percepción de la realidad. Pueden llegar a pensar que están siendo demasiado duros o injustos al esperar responsabilidad o cambios en el comportamiento de la otra persona. Así, el manipulador logra que sus propios errores pasen desapercibidos, mientras las emociones y expectativas de los demás se ajustan para encajar con su narrativa. La clave para enfrentar la victimización es aprender a reconocerla y evitar el impulso de ayudar al supuesto afectado sin evaluar objetivamente la situación. Esto implica establecer límites claros y recordar que tener empatía no significa ignorar nuestras propias necesidades ni aceptar conductas inaceptables. Aunque el dolor de los demás
siempre despierta nuestras mejores intenciones. Es fundamental distinguir entre quienes necesitan apoyo genuino y quienes usan el sufrimiento como una herramienta de manipulación. Al final, la verdadera compasión incluye honestidad y justicia, no sumisión a demandas injustificadas. Cuarta, sobrecarga de información. La sobrecarga de información es una táctica de manipulación que consiste en bombardear a una persona con una gran cantidad de datos, detalles y argumentos con el objetivo de confundirla y hacer que se sienta incapaz de tomar decisiones claras o informadas. Es como si alguien te diera un rompecabezas de miles de piezas, pero en lugar de tener una imagen clara de lo que estás tratando de armar, te dieran varias imágenes diferentes y sin relación entre sí. Ante semejante caos, es muy fácil sentirse perdido y desorientado. Los manipuladores que utilizan esta táctica suelen hacerlo con el fin de dominar la conversación y evitar que la otra persona pueda responder de manera efectiva. Al saturar al interlocutor con información, el manipulador se asegura de que la persona se sienta abrumada y, por lo tanto, más propensa a aceptar lo que él o ella dice sin cuestionarlo. Esto es especialmente efectivo en situaciones donde el manipulador tiene un conocimiento superior o más especializado sobre el tema en cuestión, lo que le permite presentar un sinfín de detalles y tecnicismos que la otra persona no puede refutar en ese momento. La sobrecarga de información también puede ser una estrategia para evitar preguntas difíciles o el escrutinio. Por ejemplo, cuando se confronta a alguien por un error o una inconsistencia, un manipulador puede empezar a dar una explicación excesivamente detallada sobre todos los factores que supuestamente llevaron a esa situación. En lugar de una respuesta clara y directa, la otra persona recibe una serie de explicaciones tan complejas y llenas de detalles que acaba perdiendo la noción de lo que originalmente estaba tratando de entender. De este modo, el problema principal queda enterrado bajo capas y capas de información innecesaria. Esta táctica es particularmente efectiva porque explota una debilidad natural en la mayoría de las personas: nuestra capacidad limitada de procesar y retener información. Cuando alguien nos bombardea con demasiados datos, nuestro cerebro comienza a tener dificultades para discernir qué es relevante y qué no lo es. Este estado de confusión nos hace más vulnerables y muchas veces lleva a que terminemos aceptando la versión del manipulador simplemente porque no podemos organizar toda la información que se nos ha dado. Una señal clara de que se está siendo víctima de la sobrecarga de información es la sensación de agotamiento mental y la incapacidad de encontrar una conclusión lógica después de una conversación. Puede parecer que se discutió mucho, pero al final, la persona se siente igual o más confundida que al principio. El manipulador, por su parte, utiliza esta confusión como una herramienta para ganar ventaja, asegurándose de que la otra persona no pueda desafiar sus afirmaciones o decisiones. La mejor forma de enfrentar la sobrecarga de información es mantener el enfoque en lo esencial, hacer preguntas claras y directas, y no dejar que el manipulador desvíe la conversación con detalles irrelevantes, puede ayudar a mantener el control. También es útil reconocer cuando uno se siente abrumado y, si es necesario, tomarse un momento para procesar la información antes de tomar cualquier decisión. De esta manera, se puede evitar caer en la trampa de la confusión y asegurar que la conversación se mantenga en el tema que realmente importa. 5. Minimización. La minimización o el desdén son tácticas de manipulación que consisten en hacer que los sentimientos, logros o preocupaciones de una persona parezcan insignificantes o sin importancia. El manipulador usa esta estrategia para disminuir la autoestima de la otra persona, controlarla emocionalmente y hacerla sentir que sus pensamientos y emociones no son válidos. Es como si alguien te entregara un regalo y, en lugar de apreciarlo, el otro lo mirara con indiferencia, diciendo: «No es para tanto». Esta actitud tiene como objetivo hacer que la otra persona se sienta pequeña y desmotivada. En la minimización, el manipulador puede usar frases como «no es gran cosa», «estás exagerando» o «eso no importa tanto». Estas expresiones tienen el propósito de reducir el impacto emocional de lo que la otra persona está experimentando, haciendo que dude de la validez de sus propias emociones.
Por ejemplo, si alguien expresa tristeza por una situación difícil, el manipulador puede responder con un comentario como: «No entiendo por qué te afecta tanto, hay cosas peores en la vida». Con esto, la intención es invalidar los sentimientos de la otra persona, haciéndola sentir que está reaccionando de manera irracional o desproporcionada. El desdén, por otro lado, implica una actitud de superioridad y desprecio hacia lo que la otra persona siente o piensa. En lugar de simplemente minimizar, el manipulador puede burlarse o menospreciar activamente las emociones del otro. Frases como «eso es ridículo» o «no puedo creer que te importe algo tan tonto» son ejemplos de cómo el desdén se manifiesta. Este tipo de comportamiento busca no solo hacer que la otra persona dude de sus emociones, sino también avergonzarla por tenerlas, haciéndola sentir que no vale la pena ser tomada en serio. Este tipo de manipulación tiene efectos muy negativos en la víctima. Con el tiempo, una persona que está constantemente expuesta a la minimización o al desdén puede comenzar a internalizar estos mensajes y a creer que realmente no tiene derecho a sentir lo que siente. Esto erosiona la autoestima y la confianza en sí misma, haciendo que dependa cada vez más del manipulador para definir qué es importante o válido. El objetivo final es lograr que la persona se sienta incapaz de defender sus propios pensamientos y emociones, facilitando así el control por parte del manipulador. La minimización y el desdén son tácticas particularmente efectivas en relaciones cercanas, como las de pareja, familia o amistad, donde el vínculo emocional es fuerte y la víctima está más inclinada a buscar la aprobación del otro. Al recibir constantemente mensajes que sugieren que sus emociones son exageradas o ridículas, la persona puede llegar a convencerse de que necesita cambiar para ser aceptada, renunciando a sus propias necesidades y deseos en el proceso. Para enfrentar la minimización y el desdén, es importante aprender a reconocer estos comportamientos y recordar que tus emociones siempre son válidas, independientemente de cómo las perciban los demás. Establecer límites claros y comunicar abiertamente cómo te hacen sentir esos comentarios puede ser útil para enfrentar a los manipuladores. También es fundamental rodearse de personas que te apoyen y respeten tus sentimientos, ya que esto ayuda a contrarrestar los efectos de la manipulación y a recuperar la confianza en uno mismo. En última instancia, nadie tiene el derecho de decidir por ti lo que es importante o digno de ser sentido. Sexta, proyección. La proyección es una táctica de manipulación en la que una persona acusa a los demás de tener actitudes o comportamientos que en realidad son propios de quien hace la acusación. En lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, el manipulador atribuye sus propios defectos, errores o sentimientos negativos a la otra persona, como si estuviera reflejando su propia imagen en un espejo roto. Esta técnica no solo desvía la atención de las faltas del manipulador, sino que también siembra la confusión en la mente de la víctima, haciéndola sentir culpable o incluso cuestionando su propia percepción de la realidad. Un ejemplo típico de proyección ocurre cuando alguien que tiene un problema con la mentira acusa constantemente a los demás de ser deshonestos. De este modo, el manipulador logra distraer a los demás de sus propias mentiras, generando una atmósfera de desconfianza que le permite evitar el escrutinio sobre su comportamiento. Este tipo de manipulación también puede darse en el contexto de una relación tóxica, donde una pareja infiel acusa al otro de ser desleal, provocando en la víctima sentimientos de culpa e inseguridad que la distraen del verdadero problema. La proyección es una herramienta poderosa porque explota la empatía y la inseguridad natural de las personas. La mayoría de nosotros queremos evitar el conflicto y buscamos llevarnos bien con los demás, por lo que cuando alguien nos acusa de algo, solemos reflexionar sobre nuestras acciones y considerar si hemos cometido algún error. El manipulador se aprovecha de esta tendencia, proyectando sus propias actitudes negativas sobre la víctima y logrando que ésta se cuestione a sí misma en lugar de enfrentarlo. Otro aspecto de la proyección es que crea una especie de cortina de humo alrededor del manipulador. Al estar constantemente a la defensiva y acusar a los demás, la persona manipuladora mantiene a la víctima ocupada, tratando de defenderse
y limpiar su nombre, lo cual desvía la atención de los comportamientos cuestionables del propio manipulador. Esto contribuye a crear un ambiente de caos y confusión, donde la víctima se siente abrumada y pierde la capacidad de ver con claridad lo que realmente está sucediendo. La proyección también puede ser una forma de justificar comportamientos tóxicos. Al proyectar sus propios sentimientos negativos en los demás, el manipulador puede convencerse a sí mismo y a otros de que sus acciones están justificadas. Por ejemplo, una persona agresiva puede proyectar su ira en otra persona, diciendo que la otra persona la provocó, o que no tuvo otra opción. Para enfrentar la proyección, es esencial mantener la claridad sobre lo que es real y lo que no lo es. Reconocer cuando una acusación no tiene fundamento y cuestionar por qué alguien te está acusando de algo puede ayudar a identificar esta táctica de manipulación. También es importante recordar que las actitudes y comportamientos de los demás no son necesariamente un reflejo de los tuyos. Si alguien te acusa de algo, detente un momento y evalúa si esa acusación tiene sentido o si podría ser un caso de proyección. 7. Desviar la atención. Desviar la conversación es una táctica de manipulación que consiste en cambiar de tema o alejar la atención de un punto incómodo cuando se está discutiendo un problema. En lugar de responder directamente a una pregunta o abordar el tema principal, el manipulador introduce otro asunto que desvía la conversación hacia un territorio menos problemático o más favorable para él. Es como si, en medio de una discusión sobre un error cometido, el manipulador de repente señalara algo irrelevante para desviar la atención. Esta técnica confunde y frustra a la otra persona, haciendo que sea difícil mantener la conversación en el tema original. Una situación típica en la que se usa esta táctica es cuando alguien es confrontado por un comportamiento negativo. En lugar de asumir la responsabilidad, el manipulador comienza a hablar de otra cosa, como errores pasados de la otra persona, problemas que no están relacionados con la discusión actual, o incluso cosas triviales que nada tienen que ver con el problema. De esta manera, la conversación se aleja del asunto principal, y la otra persona termina defendiéndose de acusaciones que no tienen nada que ver con el tema original. 8. Promesas vacías. Las promesas vacías son una táctica de manipulación que consiste en hacer promesas que no se tiene la intención de cumplir. Esta estrategia es utilizada para ganar tiempo, evitar conflictos o mantener a la otra persona en una situación de espera constante, creyendo que eventualmente obtendrá lo prometido. Las promesas vacías se convierten en una herramienta poderosa para manipular los sentimientos y expectativas de la víctima, creando una falsa esperanza que asegura la cooperación y el compromiso de la otra persona sin tener que cumplir con las obligaciones reales. Un ejemplo típico de una promesa vacía es cuando alguien promete cambiar un comportamiento que ha sido fuente de conflicto, como dejar de llegar tarde o ser más considerado, pero en realidad no tiene intención de hacer ningún cambio. Esto deja a la otra persona decepcionada, pero con la esperanza de que la próxima vez la promesa será cumplida. El uso constante de promesas vacías también puede crear una dinámica tóxica en la relación. La víctima puede sentirse atrapada en un ciclo de expectativas y decepciones. Cada vez que el manipulador promete algo, la víctima recupera la esperanza y cree que las cosas van a mejorar. Pero cuando la promesa no se cumple, la persona se siente frustrada, confundida y emocionalmente desgastada. Esta montaña rusa emocional es precisamente lo que el manipulador busca, ya que mantiene a la víctima enganchada y en un estado de espera, siempre creyendo que el cambio está a la vuelta de la esquina. Las promesas vacías son particularmente dañinas porque juegan con la confianza y los sentimientos de la otra persona. Al hacer una promesa, el manipulador apela a la buena voluntad de la víctima y a su deseo de creer en la palabra de los demás. Es natural querer confiar en quienes están cerca de nosotros, y es precisamente esta tendencia la que el manipulador explota. Al hacer una promesa, se crea una expectativa de futuro positivo que mantiene a la víctima comprometida, incluso cuando no hay evidencia de que algo vaya a cambiar realmente. Para enfrentar las promesas vacías, es importante prestar atención a los patrones de comportamiento.
Si alguien promete continuamente algo y nunca lo cumple, es una señal de que sus palabras no tienen valor. En lugar de seguir creyendo en las promesas, es útil pedir acciones concretas y establecer límites claros. Por ejemplo, en lugar de aceptar una promesa de cambio, puedes decir: quiero ver una mejora real antes de seguir adelante. De esta forma, se puede evitar caer en el ciclo de falsas expectativas y tomar decisiones basadas en la realidad, en lugar de en promesas vacías. También es fundamental reconocer el valor de tu tiempo y emociones. Si alguien te hace esperar indefinidamente con promesas que nunca se cumplen, es una señal de que esa persona no valora lo suficiente tus necesidades o tu bienestar. Aprender a dejar ir esas promesas y tomar decisiones que prioricen tu propio bienestar es clave para evitar quedar atrapado en una relación de manipulación. La verdadera confianza y el compromiso se demuestran con acciones, no solo con palabras bonitas. El desvío de la conversación es una herramienta poderosa porque puede hacer que la víctima se sienta confundida y cuestionarse si realmente tenía razón al plantear el problema. A menudo, la víctima termina enredada en la nueva dirección que ha tomado la conversación, olvidando lo que quería abordar originalmente. Además, el manipulador puede aprovechar esta confusión para poner a la víctima a la defensiva, haciendo que sea más fácil evitar cualquier responsabilidad. Este tipo de manipulación también suele crear una atmósfera de frustración y agotamiento emocional. Al ver que no se puede llegar a un punto claro porque la conversación siempre cambia de rumbo, la víctima puede empezar a sentirse impotente e incluso llegar a dudar de si es posible tener una discusión sincera con la persona manipuladora. Esto debilita la capacidad de la víctima para defender sus propios intereses y sus argumentos, lo que es precisamente el objetivo del manipulador. Para enfrentar el desvío de la conversación, es esencial mantener el enfoque en el tema principal. Cuando notes que el manipulador está tratando de cambiar de tema, puedes señalarlo de manera clara y firme, diciendo algo como: eso no tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahora. Volvamos al tema principal. También puede ser útil preparar tus argumentos y mantener la calma, para no dejarte llevar por las distracciones que el manipulador introduce. Al resistir los intentos de desviar la conversación y traerla de vuelta al tema original, es más probable que puedas abordar el problema real y evitar que el manipulador escape de la responsabilidad. La manipulación es una herramienta poderosa que puede pasar desapercibida, pero conocer sus tácticas te da la ventaja para evitar ser controlado. Identificar señales como la culpa inducida, las promesas vacías o la distorsión de la realidad es el primer paso. La clave para defenderse es mantener una actitud crítica, no ceder a la presión emocional y poner límites claros. Recuerda que la asertividad y el autoconocimiento son tus mejores aliados para mantener el control sobre tus decisiones y proteger tu autonomía.